Hola, hola, bienvenidas al día 17 de nuestro reto de hechos en 28 días. El día de hoy vamos a seguir viendo el avance imparable del Evangelio. Pablo y sus compañeros llegan a nuevas ciudades y siguen predicando el Evangelio tanto a judíos como gentiles y otra vez más enfrentan oposición. Si alguna vez has sentido que compartir tu fe es difícil porque en el mundo en el que vivimos tienen otras creencias, este capítulo nos va a mostrar cómo es que Pablo enfrenta todas estas dificultades con sabiduría. Sin nada más que decirles, abran sus Biblias en Hechos 17 y comencemos. Leemos del versículo 1 al 9. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón a algunos de los hermanos ante las autoridades de las ciudades, gritando: Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actuaban contra los decretos del César, diciendo: Hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo y Silas llegan a Tesalónica y, como es de costumbre, van a la sinagoga. Se nos dice que por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, Pablo estaba tratando de razonar ahí, tratando de mostrarles con las escrituras que Jesús era el Mesías. Se nos dice que algunos judíos creen, junto a otros griegos temerosos de Dios y junto a mujeres influyentes, pero también se nos dice que había otro grupo de judíos llenos de envidia que causan alboroto en la ciudad y culpan a los cristianos de ello. Y utilizan una frase interesante para acusar a los cristianos frente a las autoridades, y decían que los que trastornan el mundo han llegado a este lugar. Y si bien es esta frase con la que los acusan, lo que están diciendo es verdad. El Evangelio estaba trastornando todos los lugares que tocaba y hoy en día sigue siendo igual. El Evangelio cambia vidas, trastorna el mundo, le da vuelta a lo que nosotros conocemos. Y aquí estamos viendo que cuando el Evangelio es predicado con poder, solamente hay dos tipos de reacciones que puede recibir: rechazo, resistencia o aceptación. Continuamos leyendo del versículo 10 al 15. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo a que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Después de la persecución en Tesalónica, Pablo y Silas salen hacia Berea, y aquí ellos encuentran una reacción al Evangelio totalmente diferente. Se nos dice que ellos aceptaron el Evangelio con toda solicitud y escudriñaban las Escrituras para saber si esto era cierto. Los bereanos no confiaban ni tampoco estaban creyendo en el Evangelio a ciegas. Se nos dice que estaban escudriñando las Escrituras para ver si todo lo que se les estaba diciendo era verdad. Y esto es un gran ejemplo para nosotros como cristianos. Nosotros deberíamos tener la misma actitud todo el tiempo y siempre reconfirmar todo lo que se nos enseña, todo lo que escuchemos con la escritura. Que la fe cristiana no es una fe ciega. Dios nos manda a conocer su palabra y a examinar todo lo que escuchamos. Sin embargo, versículos más adelante vemos que los judíos opositores se enteraron de todo lo que estaba sucediendo, llegaron al lugar y empezaron a ocasionar disturbios.
Pablo se vio obligado a ir a Atenas dejando a Silas y a Timoteo en Berea. Y leemos del versículo 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabreo? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que lo buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidas por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio de Areopágita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Leemos que Pablo llega a Atenas y ve la ciudad llena de ídolos y su espíritu se conmueve. Pero Pablo no se queda ahí, no se queda simplemente callado, sino que va a la sinagoga y a la plaza pública y empieza a predicarles. Entre medio de toda la gente que lo estaba escuchando, lo escuchan unos filósofos y deciden llevarlo al Areópago, que era como un consejo de sabios de la ciudad. Aquí Pablo da uno de sus discursos más famosos. No empieza citando la Biblia porque los atenienses no lo conocían, pero sí empieza adecuándose a lo que ellos sí conocían. Y empieza su discurso haciendo mención que había visto por la ciudad un altar al Dios no conocido. Y les dice que el Dios del cual él está predicando es ese Dios. Desde ese punto de inicio, Pablo les presenta al Dios verdadero. Les presenta al Dios creador de todo, el que no habita en templo hechos por manos humanas. Pablo les dice que es Él quien ha puesto en nosotros ese deseo de buscarles y que es un Dios que no es semejante a ningún otro hecho de piedra o de oro. Por último, les menciona que Dios ha establecido un día de juicio y prueba de ello fue el resucitar a Jesús. Sin embargo, cuando menciona la resurrección de Jesús, muchos de ellos se burlan, pero también existe un grupo de ellos que deciden creer. Esto nos recuerda que cuando predicamos el Evangelio, muchos pueden rechazarlo, muchos pueden quedar con la duda y muchos pueden aceptarlo. Pero lo importante siempre es plantar la semilla del Evangelio en sus corazones, porque de ahí el Espíritu Santo es el que se encarga de obrar en cada corazón. Déjame en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más, si es que hubo algún versículo que habló directamente a tu corazón, y nos vemos el día de mañana para seguir leyendo Hechos 18. Les mando un súper abrazo, muchas bendiciones. Chao, chao.